Mis estimados habilosos, vamos a revisar unas herramientas importantes para el modelado antes de hacer nuestro primer modelo, ¿ok? Rápidamente vamos a ver. Esta se llama mover. Es una herramienta que nos sirve, como su nombre lo indica, para mover. Podemos ver las instrucciones acá. ¿Cómo funciona? Simplemente nos colocamos sobre el plano. En este caso vemos que se sombrea en el caso de un plano o se marca en azul en el caso de una línea o de una arista. ¿Queremos moverla? Pues damos clic y la movemos. Y ustedes ven lo que pasa con el resto de la geometría. Es decir, en este caso movemos nuestra arista y se modifica la forma que tenía el cuerpo que estaba dibujado. Volvemos nuevamente a la forma de cubo. Y si por ejemplo queremos mover su cara para aumentar o disminuir su tamaño, simplemente lo movemos en el eje, o en este caso, miren, se modifica la forma moviéndolo en el eje rojo. Si lo queremos mover en el eje verde, podemos modificar el tamaño. Y si queremos mover toda la entidad, pues simplemente la seleccionamos toda y la movemos. Acá tenemos dos figuras más que van a tener un comportamiento diferente y ya les voy a explicar. Seleccionamos la herramienta mover y en este caso ustedes ven que sin tocar ni seleccionar nada más puedo moverla. Y adicionalmente se nos presentan estas de aquí que lo que nos permiten es girar nuestro cuerpo con una referencia de cualquiera de nuestros planos. Y lo podemos dejar en el ángulo que nosotros queramos, ¿ok? Lo mismo con este de acá, lo podemos mover, lo podemos girar, listo. Esa es la función mover de esta herramienta. Adicionalmente tiene una función más, que es la función de copiar. Nosotros podemos copiar cualquiera cualquiera de las entidades que se encuentran aquí utilizando esta herramienta. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, aquí nos ubicamos en el plano. Si lo queremos copiar, presionamos control, sin soltar control, clic izquierdo del mouse y soltamos todo. Simplemente vemos que queda activo, movemos nuestro mouse a donde queremos que se mueva y hasta ahí se movió nuestra copia. Como ustedes vieron, copiamos pues solamente lo que estuvo señalado. Ya, ahora, digamos que yo quiero copiar solamente esta línea. Lo mismo, presiono control, clic izquierdo del mouse, suelto todo y he copiado esta arista. Quiero copiar toda la figura, pues la selecciono, me voy a la herramienta mover con la letra M o presionando aquí en su icono, control, clic izquierdo, suelto todo y la muevo y se copió todo. Y notemos ahora el comportamiento con estas otras entidades que ya estaban así. Podemos dar un clic cuando estamos con la herramienta seleccionar y queda seleccionado. O simplemente activamos directamente la herramienta mover y solamente con colocarnos encima se señala. Pero miren lo que pasa. Aquí solamente se marca un plano. En este caso se marca la figura completa. ¿Ok? Entonces la copia la hacemos de la misma forma. Ponemos control, shift, un clic izquierdo y soltamos todo. Movemos y hemos copiado nuestra pieza, sin necesidad de haberla seleccionado porque ya se autoselecciona toda la geometría. Lo mismo pasa con este. Ahora vamos a explicar qué es esto de aquí. Para eso utilizamos dos cosas importantes que se van a utilizar de aquí. Ustedes van a utilizar de aquí en adelante mientras modelen aquí en SketchUp, que son los grupos y los componentes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquí tenemos aparentemente un prisma, ¿ok? Pero, como podemos ver y como les había dicho, la geometría está suelta. Están solamente enlazados, pero no están unidos en un cuerpo rígido. ¿Cómo hacemos que esto se vuelva un cuerpo rígido? Pues, damos, en este caso,
Seleccionamos toda la geometría de esta forma, como ya habíamos visto cómo funciona la herramienta seleccionar, de esta forma, o nos colocamos aquí, damos triple clic y se selecciona todo lo que está conectado. Clic derecho y aquí vamos a ver que dice crear componente y crear grupo. Entonces, tienen comportamientos similares, pero también diferentes, ¿ok? Entonces vamos a crear primero en este caso un grupo y listo. Ahí podemos ver que queda automáticamente señalado todo. Si nos colocamos y ponemos seleccionar, a diferencia del que está acá, ya quedó agrupada la geometría en un cuerpo rígido. Y ahí va a tener el mismo comportamiento con la herramienta mover que tenían estos de acá. ¿Sí? Lo podemos rotar, lo podemos mover solamente con colocarnos encima. Y en este caso, pues tenemos nuestro grupo. Ahora, vamos a ver el comportamiento de este si es que queremos modificarlo, ¿ok? Ustedes ven que, a ver, por ejemplo aquí, vamos a colocarnos con la herramienta mover y vamos a modificar este vértice para que cambie de forma. Listo. ¿Qué es lo que pasó cuando hicimos esto? ¿Por qué se ponen? Se estarán preguntando por qué se ponen así el resto de figuras. Es porque estamos dentro del grupo. Al dar doble clic, como hice antes, ya, cuando estamos ahí, simplemente está seleccionado el grupo. Pero si yo quiero entrar a editarlo, doy simplemente doble clic y ya estoy dentro del grupo. Se aísla, pero no desaparece el resto de la geometría y esto me permite yo poder hacer modificaciones dentro del grupo. ¿Ok? Entonces ahí modificamos y le cambiamos de forma a nuestra figura. ¿Y qué pasó con esta de acá? Que era una copia, absolutamente nada. En este caso las tenemos agrupados como grupo, igual que este. Ahora, este de acá todavía es geometría huérfana. Vamos a darle triple clic, clic derecho y vamos a crear ahora un componente. La diferencia es que aquí se nos abre una ventana donde nos indican ciertas características del componente. Vamos a ponerle, por ejemplo, un nombre que se llame cubo. Esto vamos a utilizar bastante cuando diseñemos muebles, especialmente en melamina para identificar las piezas, para el despiece. Creamos y ya tenemos nuestro componente. Como ustedes ven, el comportamiento es parecido al del grupo, pero con una diferencia fundamental. Si yo hago una copia, como les había indicado, de este y quiero entrar a editarlo, doy doble clic, igual que en el otro caso. Pero, por ejemplo, si aquí señalo, selecciono dando doble clic uno de los planos, ustedes miren lo que pasa con la copia. Vamos a moverlo. Pues seleccionamos con la letra M nuestra herramienta y lo movemos para modificar nuestra figura y vemos lo que pasa con la copia, también se modifica. Esto se utiliza bastante cuando tenemos muchas piezas que van a tener la misma función, es decir, que van a ser repetidas, como por ejemplo los barrotes de una baranda o las columnas, cuando una casa tiene muchas columnas en su hall. Utilizamos simplemente esto para no hacer modificaciones una por una, sino que simplemente hagamos el número de copias que hagamos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, vamos a hacerle una, dos, ya, en este caso tenemos 4 figuras, pues si yo hago modificaciones, se van a modificar exactamente las 4. Y vamos a tener 4 copias idénticas. Eso no pasa cuando lo tenemos formado como un grupo, o cuando lo tenemos agrupado de esta manera. Yo hago una segunda copia, entro y puedo hacerle cualquier cosa y el otro no se va a ver modificado. Así funciona nuestra herramienta mover, para mover y copiar, ¿ok? A este también lo tenemos diseñado como un modelo, como un componente. Entonces, si yo entro
y utilizo cualquier herramienta para editarlo, se va a ver afectado su copia, y va a recibir los mismos cambios que hacemos en esto. Ya más adelante, conforme vayamos modelando, les voy a ir explicando las utilidades, o ustedes mismos van a descubrir las utilidades que tienen estas herramientas y por qué funcionan de esa manera. Listo. La siguiente herramienta es esta que se llama empujar-tirar. Esta es una herramienta fundamental y muy chévere en SketchUp que utilizamos para extruir nuestras piezas. Por ejemplo, queremos dibujar un prisma. Ponemos nuestro cuadrado, nuestro rectángulo, activamos la herramienta con un clic o con la letra P de push. ¿Sí? Nos ubicamos, vemos que el plano se sombrea, damos clic y con esto podemos ver que fácilmente lo podemos extruir, ya sea hacia arriba o hacia abajo. También podemos modificarlo hacia cualquiera de los planos en el que nos ubiquemos. Tiene otra utilidad chévere, por ejemplo aquí vamos a dibujar un círculo sobre el plano y nos ponemos con la herramienta esta. Miren lo que hicimos. Hicimos una perforación, ¿ok? Lo podemos utilizar también de otra forma. Podemos hacerlo tanto en positivo como en negativo. Y así funciona nuestra herramienta de empujar-tirar. ¿Qué pasa en el caso de un grupo? Por ejemplo, digamos que yo quiero aquí modificar y quiero extruir alguna parte de esto. No puedo. ¿Por qué? Porque ellos están agrupados. Para yo poder editar cualquiera de las partes del grupo o el grupo en sí mismo, tengo que ingresar en el grupo. ¿Cómo? O en el componente. Con nuestra herramienta seleccionar, damos doble clic, vemos que el resto se bloquea y ahí podemos trabajar dentro de nuestro grupo o de nuestro componente. Entonces, utilicemos la herramienta empujar-tirar y podemos ver que podemos extruirla de cualquier forma. En el caso de un cilindro, en el caso de superficies curvas, como ustedes pueden ver, la herramienta misma nos indica que no. Al aparecer ese símbolo de no permitido, pues podemos ver que las superficies curvas no las podemos extruir, solamente las superficies planas. Eso como acotación. Entonces, esas son herramientas muy, muy importantes. Otra que nos ayuda bastante en el modelado es esta que se llama rotar. ¿Para qué sirve? Sirve exactamente para rotar nuestra pieza. A diferencia en el caso de que tenemos de hecho un sólido con la herramienta mover, ustedes ven que podemos rotarla, pero solamente sobre su centro de masa. Esta herramienta la usamos para nosotros poner el centro o el eje, digamos, de cómo va a rotar nuestra pieza. Entonces, por ejemplo, la ponemos ahí, la rotamos, queremos que quede a 45 grados, simplemente escribimos 45 y listo. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Vamos de nuevo. Vamos a ver, por ejemplo, una particularidad aquí. Si yo me coloco sobre una de las caras de la figura, ustedes ven que va cambiando de color el graduador. El graduador cambia de color y se pone del color del eje al que se encuentra en forma perpendicular. Por ejemplo, en este caso estamos perpendiculares al eje verde, que es este de aquí. Y pues se marca el eje verde. Nos ponemos perpendiculares al eje rojo y estamos con el eje rojo. Y cuando se pone de color negro es cuando estamos en cualquier otro eje que no sean nuestros ejes azul, rojo o verde. Si lo queremos girar igual, perpendicularmente al eje azul, pues igual se pone de color azul. ¿Cómo bloqueamos los ejes? Igual que con otras herramientas, con las teclas. Entonces, por ejemplo, yo quiero que rote perpendicularmente. Entonces, yo ya bloqueo mi eje y ponga como ponga, va a quedar siempre en el eje azul en este caso. Vamos a ver, por ejemplo, verde con la flecha izquierda y donde quiera que yo lo ponga, va a quedar bloqueado el eje verde, igual con el rojo.
¿Sí? Entonces pongo esto y lo rotamos igual. Esta herramienta rotar nos sirve para esta función. ¿Ok? ¿Qué pasa con la geometría? Con la geometría como esta, que era geometría suelta o geometría huérfana. Por ejemplo, si señalamos esto y queremos rotar aquí, ponemos nuestra herramienta rotar, vamos a coger el punto centro y la rotamos. Miren lo que pasó con el resto de nuestra geometría. Al solo rotar la cara, en este caso, hicimos un efecto de torsión para esta figura que estaba aquí. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa si lo hacemos aquí. Señalamos con doble clic. Cuando queremos que se señale o que se seleccione toda la pieza, era triple clic. Cuando queremos que solamente se seleccione un plano, doble clic. Y se va a seleccionar el plano con sus aristas, completo. Entonces, en este caso vamos a ver si lo podemos rotar en este eje. Y vemos que sí. Y lo que conseguimos en este caso, como el resto de la pieza o el resto de la entidad sigue siendo geometría huérfana, pues se queda estático y simplemente se mueven los puntos de conexión y sus líneas, pero el resto se queda así y logramos que se deforme la pieza. Ok, si queremos moverla completa, pues la señalamos, la seleccionamos, perdón, completa y la rotamos utilizando nuestra herramienta. Esta es la forma en la que podemos rotar nuestros cuerpos y todavía siguen siendo geometría suelta o geometría huérfana, ¿ok? Entonces eso con respecto a la herramienta rotar. ¿Cómo se activaba? Se activaba dando clic en su icono o con la letra Q, ¿ok? Letra Q o en su icono. Ahora tenemos otra herramienta muy interesante que se llama Sígueme. Es una herramienta muy interesante y ya van a ver por qué. Entremos a modificar esta entidad o este componente. Vamos a dibujar una línea. Tratemos de tomar la referencia del centro. Listo. Damos clic y vamos a hacer una línea en el eje azul. Bloqueo el eje. Elevo la línea unos 400 milímetros. Simplemente suelto todo con la herramienta activada. Pongo 400, doy Enter y ahí está de 400 milímetros. Ahora vamos a hacer una siguiente línea conectada en el eje verde. Vamos a hacer una línea de 300. Enter. Y vamos a hacer otra en el eje rojo. Y esta va a ser de 600. Enter. Y listo. Damos Escape. Con eso desactivamos nuestra herramienta. Y tenemos estas líneas. ¿Para qué creen que son? Como ustedes pueden ver, también se está modificando la copia, ¿no? Entonces, yo me voy a mi herramienta seleccionar y voy a ir sumando, voy a seleccionar, perdón, todo lo que está conectado aquí, ¿no? Le puedo dar triple clic o voy seleccionándolas teniendo presionada la tecla Shift, como habíamos visto, nos aparece este más menos y esto es para ir juntando lo que queremos seleccionar. Soltamos, quedó seleccionado y nos vamos a la herramienta Sígueme, que es esta. La activamos y van a ver lo que pasa aquí. Nos colocamos sobre esta cara, damos clic y miren lo que pasó. Pues la herramienta lo que hizo fue llevar ese plano en la dirección de las líneas. Con esto podemos dibujar tuberías, podemos dibujar un montón de formas de espirales, en este caso con ángulos, etcétera. Para eso nos sirve la herramienta Sígueme. Ya conforme vayamos modelando, pues vamos a ir viendo la aplicación práctica de cada una de ellas. Por lo pronto, ahí espero que haya estado una explicación clara. Las siguientes, no menos importantes, tenemos esta, que es una herramienta para escalar.
Como su nombre lo indica, simplemente la activamos, buscamos la pieza que queremos escalar. ¿Qué significa escalar? Reducir o aumentar su tamaño. Estamos viéndolo en el instructor. Nos acercamos, damos clic y nos aparece este marco. Este marco con los cubitos de estos puntos nos indica dónde podemos ubicarnos para escalar nuestra figura, ¿no es cierto? Entonces, aquí funciona muy parecido a cuando manipulamos una imagen, por ejemplo, para Word, sino que aquí está en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, si cogemos este eje central, pues se va a modificar solamente en su altura, pero ustedes van a ver lo que pasa con la figura cuando hacemos esto. Si se fijan, se modifica la escala, pero la figura se deforma, porque solamente la estamos escalando en uno de los ejes. Lo mismo si hacemos esto, en uno de los ejes, y lo mismo si hacemos esto. Siempre se deformará, tenderá a deformarse. Volvemos con Control Z o con esta a la forma original. ¿Cómo hacemos que se reduzca de manera proporcionada? Simplemente nos ponemos aquí y cuando se marcan sus ejes en diagonal, pues podemos reducirla o aumentarla y se va a reducir sin dañar su estética y sin dañar, ustedes ven, sus proporciones, ¿sí? Simplemente con esto pues podemos escalarla 2 veces. Si queremos escalarla al doble, ustedes ven que en la ventana inferior derecha pues tenemos la escala. Por ejemplo, tenemos activa la herramienta y seleccionado el eje, entonces simplemente soltamos, ponemos 2 en este caso y creció al doble. Si queremos que crezca 4 veces, ponemos el número 4 y así sucesivamente. Otra función que tiene esta herramienta es que nosotros podemos, utilizando ahí sí uno de los planos, podemos cambiar la dirección de nuestra figura, es decir, hacemos el efecto espejo. ¿Cómo hacemos esto? Nos ubicamos ahí y simplemente ponemos -1, Enter, y eso hace que quede exactamente como un espejo para el otro lado y conservando exactamente las mismas proporciones. Y eso lo podemos hacer en cualquiera de los planos. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Vemos que pasa para el otro lado, le ponemos -1 y queda la figura en negativo, digamos, ¿sí? Eso lo podemos hacer con cualquiera de nuestras formas. La siguiente herramienta es la herramienta marco o frame, que ¿qué es lo que hace? Vamos a entrar, en este caso, a nuestro cuerpo. Como habíamos dicho, tenemos ya agrupada, en este caso, la geometría. ¿Qué pasaría haciendo una acotación aquí? Si yo ya no la quiero tener agrupada y la quiero desagrupar. ¿Hay cómo? Pues sí, sí hay cómo. Simplemente damos clic derecho cuando está seleccionada la figura y ponemos esto, ponemos explotar. Al poner explotar, ustedes ven que volvemos otra vez a como estaba originalmente y la convertimos nuevamente en geometría suelta o en geometría huérfana. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar en este momento. ¿Para qué sirve esta herramienta de aquí? Que se llama offset o equidistancia. Es para hacer esto. ¿Sí? Ustedes pueden ver que podemos hacer un marco, ya sea hacia afuera o hacia adentro, de la figura del plano. ¿Sí? Poniendo, por ejemplo, aquí, si le ponemos 20 milímetros, pues tenemos aquí un marco de 20 milímetros. ¿Cómo sabemos eso? Pues vamos a medir. Ustedes pueden ver, de 20 centímetros, perdón, en este caso. Entonces tenemos nuestro marco de 20 centímetros aquí. Ahora, ¿podremos hacer esto con otras formas? Pues sí. Vamos a entrar en este componente o en este grupo. Vamos a darle doble clic. Queremos dibujar nuestro marco, pues. Entonces activamos la herramienta y hacemos exactamente lo mismo. Y ustedes pueden ver que cualquier forma
puede dibujarse así. Esta herramienta es muy útil si, por ejemplo, la combinamos con empujar, tirar. Y miren lo que hacemos. Es muy útil, por ejemplo, para dibujar ventanas, paneles, etc. Entonces, con las herramientas ya combinadas, ustedes ven que podemos hacer lo que ustedes quieran. Por lo pronto, hasta ahí llegamos con estas herramientas y ahora sí continuemos con nuestro modelo. Y conforme vayamos modelando, ustedes van a ver la aplicación práctica que ellas tienen. Igual, para aprender más, les invito a practicar, practicar y practicar y ayúdense de esto. Este instructor es muy bueno y les explica exactamente cómo funciona y todo lo que puede hacer cada una de ellas.